Todo indica que el esperado iPhone 16 Pro experimentará un ansiado rediseño. Acompañándolo, también se rumora un renovado modelo del Apple Watch, el Apple Watch X, que se espera que también tenga un diseño completamente nuevo. El iPhone 16 Pro dará un inicio a una nueva transición y se prevé que la línea del iPhone 17 adopte por completo esta transformación. Así que te invito a que te quedes hasta el final para que no te pierdas los detalles que estaré compartiendo. Según el filtrador anónimo que va por nombre por Majin Buu en X o Twitter anteriormente, mencionó que Apple actualmente está en la fase de pruebas en un prototipo del iPhone 16, el cual presenta un recorte perforado en lugar de la isla dinámica. La función de la isla dinámica hizo su debut el año pasado con los modelos del iPhone 14 Pro y 14 Pro Max. Aunque podría parecer prematuro, podrías despedirte de la isla dinámica. Ron Jones, un informante confiable y el director ejecutivo de Display Change Consultants, indica que los 4 modelos del iPhone 16 mantendrán la isla dinámica. La gran novedad para este próximo año sería un aumento de pantallas para los modelos Pro. Young espera cambios significativos en el iPhone 17, mientras que el iPhone 17 Plus y 17 Pro Max contarán con pantallas de 6.9 pulgadas. Young cree que en el 2025 la isla dinámica aún estará presente en los modelos no Pro, y por primera vez la pantalla ProMotion de 120 Hz se utilizará en los modelos no Pro. Para la serie iPhone 17 Pro en el 2025 se espera que adopte un módulo Face ID debajo de la pantalla con un recorte perforado, similar al que Apple está probando supuestamente para el iPhone 16 Pro en este momento. Aunque yo no creo que Apple eliminará la isla dinámica en la serie del iPhone 16 Pro, surge una pregunta, si Apple realmente está considerando eliminar esta función. En otra publicación en X por Majin Buu señala que aún Apple no ha tomado una decisión definitiva sobre el uso de un recorte perforado para los modelos del iPhone 16 Pro del próximo año. El informante aclaró que solo informa lo que actualmente está ocurriendo, pero que es poco probable que se implemente. De lo que sí están de acuerdo tanto Majin Buu y John es que el próximo iPhone 16 presentará una pantalla con una mayor eficiencia energética gracias a un nuevo conjunto de materiales OLED en desarrollo por Samsung, específicamente diseñada por Apple y será exclusivamente utilizada en los productos de Apple. Este conjunto incluye diversos componentes en capas de protección CPL que ajustan las características ópticas de la pantalla. Cada componente producido por un fabricante se suministrará a Samsung directamente para la producción final de la pantalla OLED. La composición de estos materiales puede influir en los atributos claves de la pantalla OLED, tanto como la vida útil, el brillo, la precisión del color y la eficiencia de la fabricación. En abril, Delec informó que Samsung estaba trabajando en un conjunto de materiales llamado M12 que sería destinado para los modelos del iPhone 15 de este año. Simultáneamente, Apple y Samsung desarrollaron un nuevo conjunto de material llamado M14, destinado específicamente para los iPhones. Aunque el propósito exacto de este desarrollo aún no está claro en el momento, un nuevo informe sugiere que esto podría estar relacionado con la eficiencia energética del panel OLED. El analista coreano Urbi Research y Delec mencionaron que la ruta de desarrollo de OLED de Samsung se ha centrado en reemplazar los materiales fosforescentes azules con una fosforescencia azul, lo que podría reducir el consumo total de energía de su panel OLED. Según John, Samsung originalmente tenía la intención de implementar este material más eficiente energéticamente en los paneles OLED para una variedad de teléfonos plegables en el 2024, pero debido a su complejidad de desarrollo, Samsung podría reservarlo para el conjunto de materiales M14 destinados para Apple. Delec menciona que los planes de Apple es aplicar los materiales M14 a toda la línea del iPhone 16. Se espera que tanto el iPhone 16 Pro como el iPhone 16 Pro Max presenten un tamaño de pantalla más grande. Según múltiples informes, el iPhone 16 Pro contará con una pantalla de 6.27 pulgadas, redondeadas serán 6.3 pulgadas, mientras que se anticipa que el iPhone 16 Pro Max contará con una pantalla de 6.85 pulgadas que redondeadas serán 6.9 pulgadas. Un informe previo en septiembre sugirió que las pantallas OLED del iPhone 16 podrían incorporar tecnología de microlentes para mantener o aumentar el brillo de las pantallas. Al mismo tiempo se reduciría el consumo de la energía. Mientras tanto, un informe afirmó que Apple planeaba producir sus pantallas microLED más avanzadas para reducir la dependencia de Samsung y aumentar el control sobre el suministro. En un informe de Mark Gurman de Bloomberg menciona que la serie del iPhone 16 del próximo año destacará con funciones exclusivas de inteligencia artificial generativa, que supuestamente serán los puntos clave de venta de estos dispositivos. Aunque el informe no proporcionó detalles específicos sobre las capacidades de estas funciones de IA, podemos especular que se asemejan a las capacidades actuales de la generación de texto a imagen, resumen de documentos, traducción de contenido, entre otras que Google y Samsung han implementado en sus productos. También se rumora que Apple estará aprovechando su propio modelo LLM para mejorar a Siri. Según nueva información compartida por Mac Rumors, existe la posibilidad que el iPhone SE de cuarta generación adopte un chasis modificado del iPhone 14. Este dispositivo también es conocido por su identificador D59 por su nombre en clave Proyecto Ghost, el cual se presenta como la próxima incorporación a la línea del iPhone. El iPhone SE de cuarta generación
tiene un aspecto más moderno, con una pantalla de mayor tamaño, siguiendo la línea y los modelos base del iPhone 14. Las recientes especificaciones sugieren que el iPhone SE de cuarta generación hará uso de una versión modificada del chasis del iPhone 14, manteniendo el mismo diseño plano. Las dimensiones actuales del iPhone SE 4 coinciden perfectamente con las del modelo base del iPhone 14. Además, se confirma que con la cuarta generación no se incorporará un botón de inicio Touch ID. En su lugar, utilizará Face ID como método biométrico para su identificación. Se espera que el iPhone SE de cuarta generación sea aproximadamente 6 gramos más ligero que el iPhone 14, con un peso estimado de 165 gramos. Este cambio de peso se atribuye probablemente al diseño de cámara única a diferencia del iPhone 14. El iPhone SE 4 solo contará con una cámara en la parte posterior de 48 megapíxeles, desarrollada bajo el nombre clave Portland. MacRumors menciona que existe evidencia que respalda este diseño de cámara única, y la documentación interna de Apple subraya como un cambio clave en la comparación con el iPhone 14. Además del diseño de una sola cámara, no se espera que otros factores influyan en el peso del dispositivo. Los materiales permanecerán sin cambio, ya que la cuarta generación del iPhone SE utilizará el mismo aluminio 6013 T6 presente en el iPhone 14. Los prototipos del iPhone SE 4 han sido vistos en un color negro, muy similar a la variante Midnight que está disponible en el iPhone 14, sugiriendo que esta será una opción de color. Además, las dimensiones del chasis del iPhone SE 4 son idénticas con el modelo base del iPhone 14. El dispositivo destacará por dos características distintivas, un botón de acción y un puerto USB-C. Según en el desarrollo actual, este se estima que sea lanzado para el 2025. Según Mark Gurman de Bloomberg, los usuarios del iPhone de la Unión Europea podrán descargar aplicaciones de fuentes externas al App Store oficial de Apple el próximo año, en cumplimiento con las regulaciones europeas. Este cambio es conocido como descarga lateral, el cual se espera que ocurra en cualquier momento sobre la primera mitad del 2024. Este cambio le permitirá a los clientes descargar aplicaciones sin depender exclusivamente de la App Store. Esta modificación también libera a los desarrolladores de las tarifas de Apple, que actualmente son entre un 15 y un 30%. En su boletín, Gurman reveló que Apple incorporará un sistema altamente controlado, que autoriza que los usuarios de la Unión Europea instalen aplicaciones desde otras fuentes. Se espera que estos cambios afecten también aplicaciones de mensajes y servicios de pagos. Este cambio posiblemente se llevará a través de una actualización del iOS 17, lo que contradice un informe previo que mencionó que la descarga lateral podría llegar con la actualización 17.2, la cual está programada para el próximo mes. La Ley de Mercados Digitales, DMA, de la Unión Europea está vigente desde el 1 de noviembre del 2022 y exige que las empresas abran sus servicios y plataformas a otras empresas y desarrolladores. Esta legislación tendrá un impacto significativo en las plataformas de Apple y podría resultar en cambios sustanciales en el App Store, mensajes, Face ID, Siri y más. A pesar de que Apple ha expresado su preocupación, ya que la descarga lateral podría comprometer la privacidad y la seguridad de los usuarios, la empresa está obligada a cumplir la ley o enfrentar multas de hasta el 20% de sus ingresos globales si viola la ley. En un informe de diciembre del 2022, Gurman mencionó que Apple estaba considerando implementar requisitos de seguridad, como un proceso de verificación mediante las cuales podría aplicar tarifas en lugar de depender exclusivamente de los ingresos de las ventas de aplicaciones. Apple ya utiliza un sistema de verificación en macOS que garantiza la seguridad de los usuarios y al mismo tiempo permite el acceso a aplicaciones fuera de Mac Store de Apple. Si otros países adoptan legislaciones similares, es posible que las tiendas de aplicaciones alternas se expandan aún más allá de la Unión Europea. Por ejemplo, en los Estados Unidos se está considerando una legislación que requiere que Apple permita la descarga lateral. Con esto hemos terminado el video el día de hoy. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del video. Si el video fue de tu agrado, me ayudarías mucho dándole un me gusta. Y si me quieres apoyar aún más, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video como estos en el futuro. Recuerden que también estamos en otras redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Otra vez, mi nombre es José. Hasta la próxima.